Ahora, para modo de hacerlo al revés, en esta segunda parte vamos primero a entender cómo es que actúa nuestra parte cerebral. Nuestra parte cerebral ya sabemos que está programada en 1815 para mantenernos a nosotros en la misma carretera neuronal que nos lleva al sufrimiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos salir de allí? Pues conociendo. Primero debemos conocer cómo es que actúa nuestra parte cerebral en esa carretera neuronal para poder ahora sí salir de allí. Resulta que nuestro cerebro sabe que una persona cuando tiene dolor o cuando tiene sufrimiento no puede aprender. ¿Por qué? Porque resulta que la amígdala está en alarma, es una alarma y como es una alarma, continuamente está emitiendo el sonido de peligro, peligro, peligro. Cuando una persona está en peligro, jamás va a poder aprender algo diferente a sobrevivir. Estoy en modo supervivencia. Lo único que tengo que hacer es tratar de salir del peligro. Más nada, ahí no hay forma de aprender. No hay forma. Entonces, esta es la razón del por qué una persona cuando tiene un problema y ese problema le causa mucho dolor o mucho sufrimiento, lo primero que piensa esa persona es salir de allí, correr, huir o atacar al problema en tal caso. Pero no piensa en ir más profundo y aprender de ese problema. No piensa jamás en aprender del problema, solo piensa en cómo salgo de él. ¿Por qué? Porque está en modo supervivencia y porque sabe que la capacidad de aprendizaje está en la corteza prefrontal, no en la alarma de la amígdala. La amígdala lo único que te va a funcionar es para que vivas, te va a sacar del peligro sí o sí. No necesita que aprendas de esa lección del problema que tienes. No hay ningún aprendizaje para la alarma de la amígdala. Entonces, por esa razón, todas las personas, la humanidad completa, lo que hace es decir algo tan fácil como hago lo que sea. Hago lo que sea necesario, pero sácame de este problema. ¿Por qué? Porque resulta que como lo importante es sobrevivir, pues la persona en supervivencia va a decir lo que sea y va a prometer lo que sea con tal de salir de ese problema. Pero jamás va a querer aprender. Ahora, ¿qué es lo que trae un problema siempre a tu vida? Evolución. Por eso te dije que el problema es bendito, que el problema es sagrado. El problema que tú tienes en el día de hoy es la cosa más maravillosa que tienes en tu vida. Es un tesoro, es invaluable. Y hoy te vas a dar cuenta por qué. En el instante en el que una persona sale de ese sufrimiento, ¿sí? Que empieza el sufrimiento como a ceder un poco, y en el instante en que la persona sale de ese dolor, ¿verdad? Y empieza a ceder un poco, ahí la persona está preparada para aprender. Ahí la persona está preparada para entender de que ese problema es un efecto, pero no es la causa principal. Entonces, tenemos la capacidad durante esta semana para ser libres. ¿Cómo vamos a ser libres? Entendiendo que ese problema lo único que me está mostrando es vea la causa. Vea la causa verdadera, porque ahora sí vas a poder aprender. Una persona que sufre, una persona que está en dolor, jamás podrá aprender. Es necesario que empiece a ceder un poco ese sufrimiento y que empiece a ceder un poco ese dolor para que pueda ahora sí tomar las riendas de su vida, empezar a dejar la esclavitud a un lado para ser libre y ahora sí decir cuál es la causa de este problema. Si este problema es tan bendito que me hace reconocer a Dios, ahora yo quiero conocer la causa que yo misma hice para poder hoy ver el problema que tengo. Ya sé que su objetivo principal y su misión principal es darme cuenta que estoy reconociendo a Dios. Pero ahora yo quiero conocer a Dios. Y para conocer a Dios tengo que aprender. A Dios se le conoce aprendiendo.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender? Voy a poner un ejemplo muy fácil para que entendamos bien lo que es aprender. Aprender que hay una ley universal que es causa y efecto. Nosotros podemos estar por encima de esta ley, pero en el instante que tenemos un problema, lo primero que hay que hacer es equilibrarlo, porque eso es lo que nos está mostrando el problema. Hay desequilibrio. Entonces voy a buscar la causa de este problema. Ejemplo, Joseph. Joseph llega a mí, nosotros estábamos haciendo la gira internacional con el taller Desprográmate en Ciudad de México. Y Joseph llega y me dice, doctora, tengo un problema y dicho problema es continuo y permanente. Cuéntame, Joseph. Resulta que siempre que tengo una relación, la persona con la que yo empiezo esa relación o está enamorado de otra persona, siempre soy el segundo, nunca soy el principal. Y lo otro es que siempre tengo que esforzarme para modo de que esa persona esté conmigo. Tengo que ganarme a esa persona. Y preciso me enamoro siempre de mujeres que están enamoradas de otros y no de mí, doctora. Y siempre tengo que hacer muchas cosas para modo de que esas personas o esas mujeres estén conmigo. Y siempre termino yo sufriendo, llorando, porque ellas terminan yéndose a su amor principal o inicial, que no soy yo. Ah, ok. Vale, Joseph. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a buscar, vamos a diagnosticar este problema que te viene a hacer reconocer a Dios porque estás cansado de que no te pasó con una, no te pasó con dos, ya van varias relaciones y todas tienen el mismo resultado. Eso es una carretera neuronal de 1815, eso es una programación. Ya lo tienes súper claro y súper identificado. Entonces, ahora vamos a diagnosticar, vamos a ver qué es la causa que está produciendo este resultado en ti. ¿Qué es la causa que está produciendo esto que estás viviendo continuamente? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que Dios quiere literalmente que tú conozcas de Él para que lo aprendas a conocer y obviamente a reconocer? Entendiendo de que eso malo es lo mejor que te pudo haber pasado en tu vida. Y empezamos con Joseph a hacerlo. Y oh sorpresa, resulta que Joseph, cada vez que en su trabajo le pedían hacer algo, ¿sí? Le decían, por ejemplo, mira, Joseph, es un imperativo urgente que hagas esto. Ah, ok, ya lo hago. Decía, ya lo hago, pero internamente él decía, no voy a hacer nada. Yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y cuando yo termine de hacer eso, entonces ahora hago esto. Internamente lo decía, internamente. Entonces, obviamente, él seguía con sus actividades y luego era que iba a hacer lo que le habían solicitado o le habían pedido. Este era un modus operandi de Joseph continuamente. Otra cosa, aparte de su trabajo, de no darle prioridad a lo que su jefe le pedía, que para su jefe era prioritario, también en su casa hacía exactamente lo mismo. Ejemplo, tenía dos hermanitos. Los hermanitos siempre lo llamaban, Joseph, mira, para que nos ayudes con esto y esto. Ahora, para todo, Joseph siempre tenía una excusa de ahora. Lo que él estaba haciendo era mucho más importante. Lo que él estaba haciendo no lo iba a dejar de hacer simplemente porque esta persona o sus hermanos lo habían llamado. Y ni que hablar la relación con mamá. Imagínate que cada vez que mamá le pedía algo, mira, Joseph, tienes que hacer esto, esto y esto, me haces el favor y me colaboras, nunca podía hacerlo en el tiempo que la mamá quería que él lo hiciera. Siempre tenía que hacerlo después de tiempo. Cuando ya la mamá obviamente estaba agobiada y le decía, pero ¿cómo es posible? Yo pensé que ya lo habías hecho. ¿Cómo es posible? Yo pensé que habías pagado esa cuenta que te pedí el favor. ¿Cómo es posible? Yo pensé que ya habías botado a la basura y ahora eso se pudrió. Mira la cantidad de gusanos. O sea, era un modus operandi de que lo que era importante para otro, para él no lo era. Y como no lo era, estaba en guerra. Y al estar en guerra, cuando él sí quería que una persona lo viera importante y valioso, esa persona, en este caso, era obviamente la pareja sentimental, pues la pareja sentimental le hacía exactamente lo mismo que le hacía al jefe, exactamente lo mismo que le hacía a su madre y exactamente lo mismo que le hacía a sus hermanos. Ya va. Esa persona ponía a Joseph en segundo plano. Ya va. Y ahí, cuando Joseph empezó a darse cuenta,
cómo estas pequeñas acciones, tan pero tan chiquititas, empezaban a hacer un cúmulo de información, ¿verdad? Porque eso es el problema. Cuando algo te duele o cuando tú sufres, es una acumulación de información que tú no procesas. Y por eso hay dolor y por eso hay sufrimiento. Lo peor de todo esto es que no acaba ahí. Cuando hay dolor y sufrimiento por el problema que estás viviendo hoy, aparte de la acumulación de información que hay allí, también hay olvido. Empieza tu cerebro a hacerte olvidar lo más importante, que es buscar la causa. Y Joseph ya estaba cansado. Joseph, al igual que tú, ya estaba harto de ese mismo sistema, de ser un segundo plato para las mujeres, de ser un segundo plato para las relaciones y de que siempre lo vieran como algo poco valioso. ¿Qué empezó a hacer Joseph? Empezó a hacerlo al revés, así como tú también lo vas a hacer en el día de hoy, porque esta es la semana de la libertad y tú no puedes desaprovecharla. Es lo que te dice el cosmos, es lo que te dicen las leyes metafísicas y cuánticas, así que aprovéchalo al máximo. ¿Qué hizo Joseph? Empezó por lo pequeño, ojo, por lo pequeño. Inició con su madre. Empezó a darse cuenta, aquí en la casa de mi madre hay reglas establecidas que yo tengo que respetar, porque si yo quiero que me respeten y yo quiero que me valoren, yo debo empezar a respetar. Luego empezó a darle prioridad a su jefe. Empezó a decir, si el jefe me solicita algo en este instante se lo tengo que tener. No es cuando yo quiera, no es cuando yo termine tal y tal cosa, no, él lo solicitó porque lo necesita. Yo tengo que darle prioridad a mi jefe. Oh, sorpresa, empezó con sus hermanitos. A sus hermanitos ya les decía cosas muy diferentes como, déjenme, yo termino de hacer este trabajo que estoy haciendo e inmediatamente termine, voy con ustedes. ¿Qué les parece? Porque ya empecé con esto, entonces no lo puedo dejar a medias, pero yo lo termino y voy con ustedes. Empezó a darse cuenta de cómo estas pequeñas cosas hicieron la gran diferencia y llegó a él su alma gemela. Sin buscar, llegó su alma gemela. Y ahora te voy a poner otro ejemplo, porque esta información para salir de la esclavitud es tan pero tan importante que a ti te quede clara que no me canso de darte un solo ejemplo. Voy con dos. Resulta que tengo otro chico, ¿sí? Eso fue en Panamá. Estábamos en el taller de Desprográmate en Panamá haciendo todo el proceso de autosanación en cuanto a las finanzas. Y llega este chico que se llama José. Entonces José me dice, doctora, yo no tengo problemas con la finanza, yo realmente tengo problemas con la violencia. No entiendo por qué, cuál es mi relación con la violencia. De acuerdo al diagnóstico que usted acaba de hacer, no entiendo por qué a mí me tienen que violentar. Entonces le pregunto, a ver, Joseph, ¿cómo así que te violentan? Sí, mire, tengo una tía, mi tía me amaba muchísimo, pero un día X sencillamente le dio mucha rabia que yo le dije que no iba a hacer tal cosa, y le dio mucha rabia y me tiró un sartén y me partió. ¿En serio? Sí, doctora. Otra cosa, luego estuve con una amiga de mi mamá, la cual mi mamá ama mucho, son como hermanas, y ella conmigo estuvo súper bien. Me fui a pasar unas vacaciones, estaba fuera del país, yo estaba encantado de la vida observando ese país nuevo que no conocía y de verdad que me sentía pleno. Pero resulta que un día sencillamente ya no le gustó algo que yo hice y empezó a hablar mal de mí, tanto así que su esposo me pegó una trompada en la cara. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Y no, doctora, algo increíble que me acabó de pasar. Resulta que mi mamá tuvo problemas con su hermano. Mi mamá y su hermano empezaron a discutir y sencillamente mi tío, sin yo estar metido en ese problema, sin yo tener nada que ver con ese problema, un día estaba tomando, yo pasé y me ahorcó. ¿En serio, José? No es posible. No, y la que les voy a contar de ahorita, antes de venirme para acá para el taller, sencillamente voy con mi hermano por el parque y un chico, mi hermano lo empuja. Mi hermano es mucho menor, sí, mi hermano tiene 8 años, yo tengo pues 19 años y mi hermano es mucho menor, y sencillamente mi hermanito se tropezó, lo empujó y el tipo coge y me golpea la cara, o sea, me da mi golpetazo.
Y yo, wow, sí, definitivamente es una programación de 1815 llamada violencia. Entonces vamos a revisar, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacerlo al revés y vamos a ver qué es lo que está pasando, porque obviamente está en tu entorno, en tu vida, esto llamado violencia. ¿Cómo se provocaba José su violencia interna para poder manifestar o reflejar afuera la violencia? Muy fácilmente, con las pequeñas cosas. ¿Qué hacía José? Primero, José se acostaba súper tarde y no descansaba. Él violentaba su cuerpo de esa manera. Segundo, comía a deshoras, o sea, era un desordenado con las comidas, a veces comía, otras veces no comía, y etcétera. Entonces, obviamente, no cuidaba su cuerpo. Otra cosa que hacía José era que se comía las uñas a tal grado que hasta que él no viera literalmente que se abría, o sea, se hacía daño, que le sangraba, él no dejaba de comerse las uñas. Otra pequeña cosa que hacía José era que, aparte de eso, tenía una manía de agarrarse el cabello y se hacía especie de vueltitas, ¿no? Así, se hacía en el cabello y luego se jalaba el cabello, continuamente se hacía. Otra cosa, cuando su mamá, él vivía con su mamá todavía, ¿verdad? Y cuando su mamá le decía, por ejemplo, mira, José, tienes que hacer esto, esto y esto, algo así, él de una vez internamente contestaba, ay, esta vieja me tiene mamado, me tiene cansado, me tiene aburrido, ya yo no la soporto más, me quiero largar de esta casa, ¿hasta cuándo me va a dejar de mandar? Yo no soy un niño pequeño que manda a mi hermano. O sea, literalmente, José estaba en guerra con él. Y esa guerra interna era la que provocaba violencia externa. Cuando José empezó a darse cuenta de que en efecto todo lo que a él le decían era increíble, él decía, es cierto, todo lo que me dicen yo llevo la contraria. Y puede que, o sea, él mostraba ser un niño o un adulto, porque ya estaba de adolescencia a adultez, ¿verdad? En esa transición, él mostraba ser muy educado. José era un niño que, mejor dicho, tú decías, wow, pero qué educado es este hombre, ¿verdad? Pero internamente era demasiado maleducado. No solamente con él, con las personas con las cuales él les hablaba. Él tenía una doble personalidad interna y externa. ¿Sí? Entonces siempre estaba riendo, siempre estaba, claro que sí, con mucho gusto, yo lo hago, como usted diga, a la hora que diga, pero internamente desgraciada, ¿hasta cuándo? Entonces, toda esa violencia interna, obviamente, iba acumulándose hasta que creaba a un joven iracundo que viniera a golpearlo a él, sin él hacer absolutamente nada. Así de simple. Sin él hacer absolutamente nada, entonces terminaban golpeando. Ahora, con estos dos casos que te acabo de compartir, la pregunta que te tienes que hacer, sí o sí, es ¿en dónde tú no estás reconociendo a Dios? ¿En dónde no lo estás reconociendo? Porque ese problema que tienes, que te hace reconocer de que Dios ayúdame, también te hace darte cuenta de que hay una ley de causa y efecto y que si ese problema está ahí, sí o sí es tu responsabilidad. Sabiendo de que esta porción energética de esta semana, que es llamada la libertad, nos ayuda a darnos cuenta que siempre que tú te responsabilizas de algo y dices, ok, este problema es mi responsabilidad y yo voy a buscar la causa en donde yo lo estoy haciendo. Ejemplo, te dio mucha rabia, ¿verdad? Que alguien te irrespetó y te dijo algo que tú no esperaste nunca que te dijera y te habló de una manera que nunca esperaste que te hablara. En el instante en el que tú recuerdas que estamos en la porción energética de la liberación y recuerdas que tienes que reconocer a Dios, o sea, buscar siempre la causa de eso que acaba de suceder, y para buscar la causa de ese irrespeto que te acaban de hacer, lo primero que tienes que hacer es preguntarte ¿en dónde yo irrespeto? En el instante en el que tú haces eso, acabas de ser responsable de tu realidad. Y una persona que es responsable de absolutamente todo lo que le acontece en su vida, lo puede transformar, lo puede cambiar. Pero mientras sigamos siendo víctimas,
mientras sigamos siendo esclavos del sistema que nos enseña a reconocer a Dios en lo malo, pero no conocerlo. Y para conocerlo, siempre tienes que buscar la causa de eso que te está pasando. Y para encontrar la causa, siempre tú eres el responsable. La pregunta que tenemos que hacernos durante toda esta semana es: ¿en dónde yo lo hago? Todo aquello que te moleste, que te haga reaccionar, ojo, lo repito, todo aquello que te moleste y que te haga reaccionar, pregúntate en automático: esta reacción es 1815, ¿en dónde yo lo hago? Si viste irrespeto de alguien hacia ti, ¿en dónde tú irrespetas? Si viste que una persona te envidia, ¿en dónde yo envidio? Si viste a una persona que te miró mal, ¿en dónde yo miro mal? Si viste una persona que te agredió, ¿en dónde yo agredió? Te garantizo en el día de hoy